Tenemos podcast de emergencia y tenemos también podcast de dinerito. Venimos a hablar de 2 extensiones de contrato y una reestructuración. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y ponemos una pausa en las previas de las divisiones porque tenemos un podcast cortito para hablar de 3 contratos en específico. De la extensión de contrato de Jamal Adams con los Seahawks, de Darius Leonard con los Colts y también la reestructuración de Xavier Howard con los Miami Dolphins. Arrancamos de una vez porque tenemos mucha información hablando de el caso de Jamal Adams. Firmó 4 años, $70 millones, incluyendo 38 millones garantizados con los Seahawks. Un promedio anual de 17.5 millones que supera por bastante los 15.2 millones de Justin Simmons con los Denver Broncos. Este contrato que se veía venir por la simple y sencilla razón de que Seattle no tenía de otra. Después de haber pagado 2 primeras rondas, una tercera ronda, al safety Bradley McDougald por Jamal Adams y una cuarta ronda, era obvio que los Seahawks no iban a hacerlo por solamente 2 años de renta pagando 2 primeras rondas, ¿no? Entonces era más que obvio que Seattle iba a buscar extender su contrato. Las negociaciones fueron muy lentas, se trabaron durante varios días, pero al final de cuentas se dice que Seattle presentó esta oferta. No se movió de ahí, amenazó con etiquetarlo 2 años consecutivos terminando su último año de contrato y fue ahí que Jamal Adams decidió aceptar la oferta. Me imagino, mera especulación, estaba peleando más dinero garantizado porque recibe poco más del 50% de este contrato garantizado, o sea solamente 2 temporadas por $38 millones y las otras 2 temporadas por 32. Veremos más adelante, dicen los Seahawks. Con Adams tenemos a un safety que jugando cerca de la línea de golpeo es brutal, es excelente, es tal vez el mejor safety de la NFL en esa categoría. Desde que llegó a la NFL en 2017, Adams es tercero, solamente detrás de Budda Baker y de Landon Collins, deteniendo en el juego por tierra con 81 tacleos individual para detener en el juego por tierra tacleos claves en la jugada. Y eso sí, cuando hablamos de Adams yendo hacia el frente en el blitz buscando al quarterback rival, no hay nadie que se le acerque en toda la NFL. Adams tiene 78 presiones al pasador en las últimas 4 temporadas. Esos son 30 presiones más que cualquier otro cornerback o safety en la NFL en ese lapso de tiempo. Pero, y un grandísimo pero, si eres el mejor safety pagado de la NFL, tienes que cubrir. Y eso es justamente lo que no ha hecho muy bien Adams en su primer y de momento único año con los Seahawks. Su calificación, según Pro Football Focus, en cobertura del 1 al 100 la campaña pasada fue de 52.5, la más baja de su carrera en la NFL y de las peores que tenemos entre safeties titulares en la liga. Debe mejorar considerablemente en cobertura. A como yo lo comparo en su época con los Jets, en Nueva York cubría mucho más hombre a hombre, sobre todo alas cerradas. En ese sentido, hubo incluso varios partidos muy destacados en contra de Rob Gronkowski. Gronkowski, una versión bastante buena en ese momento con los New England Patriots, así que puede cubrir sin ningún problema, el hombre a hombre de alas cerradas. Y también en Nueva York jugaba muchísima cobertura 2 como safety profundo, lo cual le permitía ver todo enfrente de él, reaccionar y atacar hacia adelante. Muy diferente de lo que hace en Seattle, que juegan muchísima cobertura 3, que juega muy cerca de la línea de golpeo como linebacker extra, a veces como linebacker adicional, pero en la línea de golpeo que va por el blitz sin ninguna duda, que todo el mundo en el estadio y en su casa, en la transmisión, saben que va en el blitz. Entonces es muy diferente jugar desde esa posición en la que tienes que retroceder con toda la jugada, en la que tienes que estar jugando de espaldas al quarterback. Es muy diferente esa cobertura a estar jugando con todo enfrente de ti, reaccionar y atacar hacia adelante. En ese esquema era efectivo. Jamal Adams era respetable en cobertura y tenemos ahí calificaciones
de PFF en cobertura de 89.6 en 2018 y 87.5 en 2019. Muy diferentes al 52.5 que les comentaba de cuál fue su calificación de cobertura en 2020. Creo yo que una mejor utilización le debería dar mejores números en cobertura. Espero que Seattle tome en cuenta esto y en efecto lo utilice mejor para lo que es un safety completo por todo el campo, no solamente en el pass rush, no solamente como un safety de caja, porque si Seattle buscaba pass rush, hubiera buscado un pass rusher, no un safety. Es por eso que se critica tanto a Adams y también criticar lo que hizo Seattle pagando ese precio que desde el día 1 dijimos robaron a los Seahawks pagando 2 primeras, 1 tercera por una posición que no es tan valiosa en la defensiva como pudiera ser cornerback, pass rusher o linebacker, aparte de que no es el mejor en cobertura, pero optaron justamente por pagar eso para los Jets y como digo, no había de otra, era pagarle sí o sí a Jamal Adams. En mi opinión, siempre digo los datos, lo que pasa en el campo, lo que veo en las estadísticas, lo que veo en la cinta de juego y después digo mi opinión. Yo no hubiera hecho ni siquiera el cambio por Jamal Adams para empezar, mucho menos lo hubiera pagado. Pero Seattle encajonado de esta forma, claro que había que pagarle y creo que puede haber mejoría con Jamal Adams en 2021. Eso sí, me encantó esta gráfica que publicaron en Pro Football Focus en el que hablaban de estos jugadores que pagaron una cantidad fuerte de primeras rondas por ellos, adquiridos sin contrato nuevo y negociando ese contrato una vez que ya está en su nuevo equipo. Eso le da completamente la ventaja al jugador porque, por ejemplo, el caso de Seattle pagó 2 primeras a los Jets por Jamal Adams y llegó Adams sin contrato nuevo a Seattle. Jugó con su actual contrato y ahora sí firmó extensión de contrato. En ese sentido, el jugador tiene todas las cartas a favor porque si ya pagaron por ti múltiples primeras rondas, claro que te puedes ir muy alto y tendrán que pagarte para poder retenerte y que no sea solamente una renta de 1 o 2 temporadas extremadamente caras. Tenemos entonces 4 ejemplos en este gráfico. Khalil Mack, que fue cambiado de Raiders a los Bears y cuando firmó su nuevo contrato, su promedio anual superó por 23% el promedio anual que antes de él, su promedio era el mejor pagado de la NFL en su posición. 23% de mejora salarial. En el caso de Laremy Tunsil, tackle izquierdo cambiado de Dolphins a Texans sin contrato, después firma con Houston, un incremento de 22% en el promedio anual entre tackles ofensivos. Tenemos el caso de Jalen Ramsey, cambiado de los Jaguars a los Rams. Él tuvo un incremento en promedio anual del 16%. Se dan cuenta de las ventajas que tiene el jugador cuando es cambiado de esta forma. Y a Seattle no le salió tan caro comparado con el promedio anual de Justin Simmons, un incremento solamente del 14.75%. Seguimos entonces con el siguiente caso en este podcast, rápido este podcast de emergencia, que es la extensión de contrato de Darius Leonard con los Indianapolis Colts. 5 años, $99.25 millones con 52.5 millones garantizados. Fred Warner duró una semana como linebacker mejor pagado de la liga con un promedio anual de 19 millones. Ya lo superó Leonard con un promedio anual de 19.85 millones de dólares, ambos superando ya a Bobby Wagner, que queda como el tercer linebacker mejor pagado de la liga con 18 millones anuales. Muy, pero muy merecido contrato. Aquí es uno de esos contratos en los que digo, ganaron todos, equipo y jugador, porque el equipo retiene a un excelente jugador y el jugador porque aseguró su futuro, o por lo menos eso creemos. Sabes que pasan cosas extrañas con sus riquezas, pero asegura su futuro, cobra muy bien por lo que hace y se lo merece. Entonces me encanta para ambas partes este contrato. Leonard fue All Pro en 2018 como novato y fue otra vez All Pro en 2020, en la última temporada. Es uno de los 2 o 3 mejores linebackers de la NFL, como ustedes quieran acomodarlos. Eso sí, cuando hablamos de quién es el linebacker más completo, el que te ofrece más en las 3 facetas que son contra la carrera, en cobertura y en el blitz, creo que hay argumentos para creer que Leonard es el mejor de la liga en ese sentido. Ojo, porque en el podcast de Fred Warner yo dije que me parecía Warner el mejor linebacker de la liga. Insisto, aquí es por gustos, ambos tienen etiqueta para poder serlo.
Me parece el mejor porque de los dos es el mejor en cobertura, que le doy un valor extra a cobertura porque estamos en la NFL moderna y el linebacker tiene que cubrir a la perfección en campo abierto y Warner es mejor que Leonard en ese sentido. Pero Leonard es mejor que Warner contra la carrera e insisto también en el blitz. Apenas tiene 26 años, es un imán del balón con 9 balones sueltos forzados, 4 recuperados, 7 intercepciones en sus 3 temporadas jugadas en la NFL. Se me ha hecho interesante esto de Warner y también Leonard porque cada equipo valora muy diferente la posición de linebacker. A aquellos que la consideran de menor valor en el costado defensivo detrás de obviamente cornerback y pass rusher, las dos más valiosas de la defensiva, pero hay franquicias que, insisto, valoran muy bien esta posición de linebacker como San Francisco, como Indianapolis. Pero lo valores o no lo valores, cuando tienes jugadores como Darius Leonard hay que pagarles sí o sí porque el tipo te cambia por completo esta defensiva. Y hablando del costado ofensivo, los Colts tienen ya firmados este offseason a Braden Smith, a Darius Leonard y falta Quenton Nelson, el guardia ofensivo que también busca extensión de contrato y que también seguramente se convertirá en el mejor pagado de su posición. Insisto, me gustó mucho este acuerdo entre Indianapolis y Darius Leonard. Y para cerrar tenemos la reestructuración del contrato de Xavier Howard con los Miami Dolphins. Siempre me preguntan ganadores, perdedores. Aquí diría que ganador, Miami. Perdedor, no, tal vez Xavier Howard, pero no consiguió tal vez lo que quería al 100%. Lo que hacen los Dolphins son 4 cosas para cambiarle el ánimo a Xavier Howard. La primera, garantizarle $700,000 más este año. Que pase lo que pase, los cobra. Eran bonos, así que sí o sí los cobra. Pasó de 12 millones garantizados a 12.7 garantizados. Segunda opción que hace Miami en este contrato. Le agrega $4 millones en incentivos. Si quieren de una vez le digo los incentivos, es $1 millón por ser tomado en el Pro Bowl o en el All Pro, ser de los mejores de su posición. 70% de snaps jugados, le aseguro otros $750,000. 80% de snaps jugados, otros $750. 90% de snaps jugados se le asegura otro $1 millón. Y además le quitan las multas de minicamp que eran casi $100,000. Ahí llegamos a los incentivos de $4 millones para 2021. Además, tercera cosa que hace Miami, le garantiza el sueldo del 2022 solamente en caso de lesión. Solamente en caso de cuando sea el nuevo año de la NFL, si Xavier Howard por alguna razón no pasa examen físico, sus 12.7 millones de 2022 están garantizados. En caso de que termine la temporada sano y lo quieran cambiar o cortar, no hay castigo porque eso no está garantizado, solamente en caso de lesión. Y además le hicieron la promesa de que iban a revisar su contrato, ahora sí, un poquito más a detalle, un poquito más cambios en general al contrato en 2022 si se mantenía sano y además a un buen nivel. Me parece que Miami es ganador en ese sentido porque hace muy pocos ajustes en el contrato. Realmente garantizarle menos del $1 millón este año y agregarle incentivos por tiempo jugado no se me hace gran cosa. Y mantienes feliz y mantienes en tu roster a uno de los 3 mejores cornerbacks de la NFL junto a Jalen Ramsey y junto a Jaire Alexander. Ahí está la santísima trinidad actualmente: Howard, Alexander y Ramsey. Te lo quedas para seguir con una defensiva top 10 de la NFL y competir este mismo año. Porque el retorno del cambio, una primera, 2 primeras, una primera y una segunda, una primera y un jugador, lo que quieras, que hubiera sido el retorno del cambio, ayuda a futuro, no a presente de la franquicia, que ahorita Miami tiene para competir en playoffs este mismo año. Entonces me parece que lo manejan bien y no sientas el precedente de darle una extensión de contrato o un nuevo acuerdo por completo a un jugador que todavía tiene 4 años restantes en su contrato, que era el gran problema de Xavier Howard, ¿no? Que decíamos, está loco por querer un nuevo acuerdo con 4 años en el anterior. No lo hacen, solamente es una reestructuración. Howard como les digo, hablar un poquito de Howard en el campo,
esquinero top 3 en mi opinión sin ningún problema. En las últimas 3 temporadas ha permitido un rating de 62.5 puntos al quarterback cuando lanza hacia su dirección. Es la tercera mejor marca de hecho en toda la NFL desde el 2018. Fue All Pro en 2020 con un rating de quarterback en contra de 53 puntos, 10 intercepciones, 10 pases desviados, así que Howard merecía este pequeñito bono, pequeñitos incentivos y Miami puede retenerlo. Y aparte competir desde este mismo año por regresar los playoffs a Miami. Hasta aquí dejamos entonces este podcast rápido de emergencia de mucho dinerito aquí en Hablemos de Fútbol. Leo su opinión ahora en comentarios. Si están en YouTube ya saben, muy sencillo aquí en la cajita de abajo. Platíquenme qué opinan del contrato ya sea de Jamal Adams, de Darius Leonard o esta reestructuración de Xavier Howard. O si están en formato de audio, ya saben, con cuidado si van manejando en el gimnasio donde ustedes se encuentren. Y los leemos por Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.